Hola, yo soy Elsa y en esta sesión os voy a hablar un poco sobre el síndrome de congestión venosa pélvica. Bueno, pues aquí el índice que voy a seguir, primero voy a introducir lo que significa este concepto, después voy a hablar un poco sobre su epidemiología, voy a dar un breve repaso sobre la anatomía venosa pélvica, sobre su fisiopatología y por último voy a hablar sobre sus criterios diagnósticos, sean clínicos y por exploración física o ya por imagen, como van a ser los criterios ecográficos, la venografía por TAC, la venorresonancia y por último la venografía tras catéter. Y ya voy a finalizar hablando sobre su terapéutica, centrándome en los procedimientos mínimamente invasivos. Entonces, ¿qué significa el síndrome de congestión venosa pélvica? Bueno, pues significa un dolor pélvico que va a ser un dolor no cíclico, limitado a pelvis anatómica entre el ombligo y el ligamento inguinal. Y tampoco se relaciona con el embarazo. Bueno, pues este dolor muchas veces también se refiere como presión o pesadez. Y es un dolor que tiene que durar por lo menos 6 meses sin otra causa justificada. Este dolor tiene que ser debido a un reflujo venoso y a una congestión venosa pélvica. Y bueno, pues es un dolor que causa discapacidad funcional y requiere tratamiento. En cuanto a su epidemiología, esta patología es una patología infradiagnosticada. Em, También hay que destacar que no todos los pacientes con varices pélvicas presentan insuficiencia venosa pélvica ni un síndrome de congestión venosa pélvica, debido a que este síndrome siempre va, siempre, bueno, aquí va de la mano el dolor junto con la presencia de estas varices pélvicas. Entonces, hasta un 10% de la población presenta varices y de este 10% hasta un 40% tienen insuficiencia venosa pélvica. Bueno, pues la verdad es que es bastante prevalente, es hasta un 10% de las consultas ginecológicas y es una incidencia de mujeres en edad fértil. Van a ser normalmente mujeres perimenopáusicas y multíparas. Em, También es una patología por la que frecuentemente no se consulta. Se dice que hasta, bueno, hasta la mitad de las mujeres o 3/4 de las mujeres no consultan. En cuanto a la anatomía venosa pélvica, bueno, pues la pelvis tiene afluentes tanto parietales como viscerales. Los afluentes parietales van a confluir todos en la vena ilíaca interna. Y de los afluentes viscerales que van a ser los más frecuentemente implicados en esta patología, como van a ser el plexo venoso uterino y de la vagina y el plexo venoso ovárico. Estos dos plexos venosos van a estar íntimamente relacionados. La diferencia es que el plexo venoso uterino drena en la vena ilíaca interna y el plexo venoso ovárico va a drenar en la vena gonadal ipsilateral. Pero bueno, pues muchas veces por eso también se ve reflujo, aunque más frecuentemente en la vena ovárica, también se puede ver reflujo a la vena ilíaca interna. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí hay un breve esquema en el que con las flechas podemos ver señaladas las venas ováricas que van a confluir, bueno, lo que van a ser el plexo venoso ovárico como tal, que está en íntima relación con el plexo venoso uterino, como he comentado anteriormente, que mediante las venas uterinas van a drenar en la vena ilíaca interna. En cuanto a la fisiopatología, este síndrome tiene causas primarias y causas secundarias. En cuanto a las causas primarias, pues se va a deber a una incompetencia de las venas gonadales. Esta incompetencia puede ser debida bien a una ausencia o a una incompetencia propiamente dicha de las válvulas. Aquí os he puesto unos porcentajes, pero simplemente para que veáis que es más frecuente en el lado izquierdo debido a que la ausencia o la incompetencia valvular se, se ve más frecuentemente en el lado izquierdo. También influye en este síndrome pues, el embarazo, debido a que bueno, pues hay un aumento del flujo sanguíneo pélvico y debido a este aumento del flujo sanguíneo también hay una dilatación de estas venas
y bueno, pues muchas veces está perjudicado el retorno venoso. También hay una compresión mecánica de la vena cava inferior por el útero grávido. También la incompetencia se puede ver debida a una malposición uterina o un útero en retroversión y se ha visto que hay una influencia hormonal que está relacionado con el nivel de estrógenos, ya que estos tienen un efecto vasodilatador sobre las venas. Bueno, pues todos estos factores conjuntamente van a dar lugar a una insuficiencia venosa pélvica. Como causas secundarias vamos a tener el síndrome de cascanueces, el síndrome de May-Turner y también puede deberse a una compresión venosa extrínseca debido a pues, masas, adenopatías o bueno, pues alguna causa orgánica, ¿no? Ya menos frecuentemente a una ausencia de vena cava inferior o malformaciones vasculares. Entonces, empezando por el síndrome de cascanueces. Hay que diferenciar lo que es el fenómeno de cascanueces de lo que va a ser el síndrome de cascanueces propiamente dicho. El fenómeno de cascanueces clásicamente es la compresión anatómica de la vena renal izquierda entre la vena mesentérica superior y la aorta. Y el síndrome de cascanueces es que cuando estos hallazgos van acompañados de clínica. La prevalencia también es una prevalencia desconocida, también es una patología infradiagnosticada y bueno, pues son mujeres en edad fértil, como he comentado previamente. Bueno, pues la obstrucción al flujo venoso de la vena renal izquierda, debido a este tratamiento, crea una hipertensión de la vena renal y va a dar lugar a el desarrollo de colaterales y varices pélvicas. Entonces, en este esquema es simplemente para mostrar cómo, bueno, pues en esta primera imagen se ve un pinzamiento de esta vena renal izquierda, ¿no? Por la aorta y la vena mesentérica superior, como he comentado anteriormente. Este va a ser cómo se presenta el síndrome de cascanueces anterior. También se dice que hay uno posterior y uno mixto, en el que, bueno, pues el posterior, también llamado vena retroaórtica, y el mixto, pues en el que a veces hay dos venas renales y bueno, pues una de ellas va anteriormente y la otra pasa pues retroaórticamente. Bueno, pues si buscamos la clínica del síndrome de cascanueces, es una clínica muy similar a la que va a dar el síndrome de congestión pélvica, bueno, más que nada porque es que es una de las razones de este síndrome de congestión pélvica, pero bueno, simplemente por que lo veáis visualmente, en el que, bueno, pues predomina el dolor abdominal, la dispareunia, la dismenorrea, la incompetencia al estar al ortostatismo y bueno, pues puede ser también una pesadez, ¿no? En cuanto al síndrome de May-Turner, es la compresión de la vena ilíaca común izquierda contra las vértebras lumbares por la arteria ilíaca común derecha. Puede ser asintomática, hasta un tercio de la población puede llegar a padecer este síndrome, pero bueno, muchas veces se presenta de forma asintomática, ¿no? También van a ser mujeres jóvenes y hay que destacar que este síndrome predispone a la trombosis venosa profunda. Entonces, en estas imágenes se ve como la vena, ahora sí, aquí se ve como la vena ilíaca izquierda va a estar comprimida por la vena ilíaca contralateral, contra lo que van a ser las vértebras lumbares. Aquí también en esta imagen se ve bien esa compresión. Y en este caso, este paciente también presentaba una trombosis venosa, que como he dicho, pues puede ir asociada a esta patología. En cuanto al diagnóstico del síndrome de congestión venosa pélvica, bueno, pues la clínica, como mencioné anteriormente, va a ser un dolor pélvico de más de 6 meses de duración. Es un dolor continuo, sordo, que se acompaña muchas veces de una sensación de pesadez y se da frecuentemente durante o después de un embarazo
y empeora en los embarazos subsiguientes. Aumenta en el periodo premenstrual y también, bueno, pues puede aumentar con el ortostatismo, con la bipedestación prolongada, así como con los cambios posturales. En cuanto a la exploración física, bueno, pues normalmente se hace un examen ginecológico bimanual, ¿no? En el que el movimiento del cuello cervical va a ser normal, no va a ser doloroso y esto lo que hace es que normalmente va a descartar otro tipo de patologías. También muchas veces estas varices pélvicas van a ir asociadas a varices vulvares y a varices perineales, así como varices en el muslo, que bueno, que son varices de distribución atípica, ¿no? Entonces, son varices que se ven visualmente. En cuanto a la ecografía, las pruebas de imagen, bueno, pues la ecografía muchas veces se dice que es la primera prueba a realizar. Es una prueba de screening en el que se hace uso del modo B y del Doppler color y se puede realizar ya de forma transvaginal o transabdominal. Normalmente, directamente cuando hay una sospecha, pues van derivadas a la ecografía transabdominal. Bueno, pues esta ecografía da información sobre la configuración anatómica, sobre eh, el tamaño y la morfología de las varices y bueno, se puede hacer un estudio dinámico con, con el Doppler pulsado, ¿no? Em, en cuanto a la ecografía transabdominal, que bueno, es lo que nos compete en nuestro servicio, bueno, pues se dice que van a estar dilatadas cuando las venas ováricas miden más de 5 milímetros. Y muchas veces si se le dice al paciente que realice maniobras de Valsalva o bien de forma espontánea, si ya es un grado bastante avanzado, pues se puede ver flujo retrógrado en las venas gonadales. En cuanto a la venografía por TAC, permite evaluar la anatomía venosa, también ayuda a identificar causas secundarias y en cuanto a los criterios diagnósticos, bueno, pues bien dilatación de la vena ovárica de más de 8 milímetros, ahí ya se considera pues un grado bastante avanzado, ¿no? De insuficiencia venosa ovárica. A partir de los 5 milímetros ya se puede empezar a valorar esta patología. Sí, presenta clínica acompañante y también se ha instalado otro criterio que van a ser la presencia de 4 varices pélvicas ipsilaterales de más de 4 milímetros. Normalmente, bueno, pues de distintos tamaños entre ellas, ¿no? Es verdad que en el TAC no se demuestra la dirección del flujo, con lo cual si hay flujo retrógrado, pues no es valorable y permite clasificar la congestión pélvica en distintos grados. En esta imagen, lo que quiero que veáis es como que hay una congestión venosa pélvica y, bueno, periuterina, ¿no? De localización periuterina, que esta es la típica imagen de las varices pélvicas. En cuanto a la clasificación, bueno, pues se divide en varios grados. El primer grado va a ser una vena gonadal izquierda, como ya he dicho, de 5 a 6 milímetros. Esto va a ser pues un grado leve, ¿no? Y bueno, pues en decúbito supino es competente, presenta reflujo con valsalva y los plexos venosos parauterinos no van a estar dilatados. La vena ilíaca interna tampoco presenta alteraciones y el lado derecho tampoco va a presentar alteraciones. El grado 1-2 es que ya se encuentra un poco dilatado el plexo uterino y el drenaje por ilíaca interna, que es la vena que drena el plexo venoso uterino, es leve. El grado derecho sigue sin alteraciones. En el grado 2, como tal, bueno, pues hay algo mayor de dilatación del plexo uterino y ya vemos que empieza a estar alterado un poquito la vena gonadal derecha, que se empieza a alterar un poco. En cuanto al grado 2-3, ya hay mayor alteración del lado derecho, del plexo venoso uterino, de la vena ilíaca interna y de la vena ovárica izquierdas.
En cuanto al grado 3, pues también ya es un grado avanzado de insuficiencia en el que se ha establecido como límite del diámetro un diámetro de 8 milímetros. Entonces, bueno, pues un plexo uterino o un diámetro de la vena ovárica izquierda es de hasta 8 milímetros, que ya va a ser un estadio avanzado, y mayor distensión de la vena ilíaca izquierda, que es la que drena hasta este plexo uterino, como he comentado. El lado derecho también se ve más dilatado y se dice que la vena ovárica derecha puede tener unos diámetros pues ya incipiente de 5, 6, 7 milímetros, ¿no? Em, en cuanto al grado 4, la vena gonadal izquierda ya presenta un diámetro de hasta 10 milímetros y también hay un alto grado de sobrecarga del eje ovárico derecho. En cuanto a la venoresonancia, bueno, en principio es la prueba de imagen que más sensibilidad va a tener para detección de varices pélvicas, pero muchas veces se realiza la venografía porta que se pasa directamente a la venografía por cateterismo, sin pasar por esta prueba de imagen. Pero bueno, es la prueba de imagen más sensible y también es de utilidad para descartar otras causas de dolor pélvico. Em, la desventaja es que tiene un largo tiempo de exploración y que muchas veces con el decúbito supino pues se ven alterados estos diámetros, ¿no? De las venas, de las varices pélvicas. Que bueno, que también pasa con el TAC y con la ecografía. Pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta al realizar este tipo de pruebas de imagen. En cuanto a la venografía tras catéter, es el gol estándar y ya que bueno, permite un diagnóstico definitivo. Permite la medición del gradiente de presión entre la vena explorada y la vena cava inferior. Es normal si el gradiente es menos de 1 milímetros de mercurio, sugestivo si este gradiente es entre 1 a 3 y diagnóstico si es mayor de 3 milímetros de mercurio. También es decir que esto rara vez se hace en la práctica clínica diaria. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y también, bueno, pues permite el tratamiento. No solamente es diagnóstica, sino que también es terapéutica. La Sociedad de Radiología Intervencionista establece un diagnóstico de insuficiencia venosa pélvica cuando el diámetro de la vena gonadal es de mayor de 5 milímetros, bueno, de la vena gonadal, de la vena uterina o de la arcada uteroovárica. También se puede valorar el reflujo de contraste bien en la vena gonadal o, si ya es más pronunciado em, esta insuficiencia, pues también puede refluir a la arcada uteroovárica. Y ya si es si es un grado muy avanzado, también puede refluir incluso hasta las varices del muslo o varices vulvares. También se puede diagnosticar por una retención de contraste en venas pélvicas de más de 20 segundos de duración, pero esto también es una cosa que en la práctica clínica diaria por rara vez se realiza. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener un tratamiento médico que va a ser principalmente los AINES o tratamiento hormonal, pero bueno, pues sobre todo el tratamiento hormonal pues tiene una serie de efectos adversos. También hay un tratamiento quirúrgico que va a ser la histerectomía y la doble salpingo o forectomía, pero bueno, pues va unido a una mayor morbilidad y también a un mayor coste, así como pues los efectos secundarios de esta deprivación hormonal, ¿no? Em, como he dicho, las terapias médicas y las quirúrgicas son menos eficaces que la embolización por catéter cuando el síndrome de congestión venosa pélvica se debe y siempre que se deba únicamente a una insuficiencia venosa pélvica de causa primaria, ¿no? Em, el tratamiento endovascular, pues va a ser un tratamiento con muy buenos resultados y pocas complicaciones. Es el tratamiento de elección y es un tratamiento ambulatorio. Em, Se puede realizar la embolización con coils tras catéter, así como escleroterapia. Normalmente lo que se va a realizar va a ser la embolización con coils. Se cateteriza la vena femoral y
siempre con la presencia de venogramas previos. Normalmente, como he mencionado también, se realiza vía TAC para ver que sea una causa primaria y descartar síndromes compresivos debido a que estos síndromes compresivos tienen una terapéutica que va a ser distinta, que va a ser mediante la colocación de stents. Entonces, para los coils y para la embolización, tiene que ser siempre una causa primaria. Se valora el reflujo con contraste y bueno, pues normalmente se empieza distalmente em, con la embolización metiendo coils hasta que ya, bueno, pues se ve que está embolizada por completo la vena. Em, Simplemente también aquí he puesto porcentajes para que veáis el porcentaje de mejoría de las pacientes mediante este procedimiento. Por eso es el gol estándar. O sea, mejorías de hasta si es de forma bilateral, de hasta un 96%. Y si es venas gonadales únicamente bilaterales, hasta un 82%. Y si son las venas gonadales e ilíacas, hasta un 96%. Y bueno, pues con una baja tasa de complicaciones como puede ser la migración del material de embolización, trombofibritis o dolor persistente, pero bueno, estas son complicaciones raras. Como también he dicho, el tratamiento de los síndromes compresivos va a ser mediante un stent. Bien, en la vena renal izquierda se debe al síndrome de cascanueces o en las ilíacas si es un síndrome de Maytorner. Entonces voy a acabar esta sesión con dos casos clínicos. En el primer caso es una mujer de 31 años con una pérdida de 5 kilos en un mes y dolor pélvico y lumbar invalidante. Dice que empeora a lo largo del día, es decir, empeora con el ortostatismo y presenta también dolor postcoital. Entonces se realiza una resonancia en este caso en el que con la flecha veis señaladas las varices pélvicas. En el TAC se identifica, voy a poner aquí el puntero láser, en el que, bueno, vemos aquí la aorta, ¿no? Y la vena mesentérica superior. Y aquí vemos cómo la vena renal queda comprimida entre lo que va a ser la aorta y la vena mesentérica superior. Aquí también pues, se puede ver bastante bien esta compresión y afilamiento de la vena renal. Y esta imagen la traigo para que veáis las varices pélvicas, que bueno, pues que todo eso estaba condicionando un aumento de las varices pélvicas. En la ecografía lo que se ve es a nivel más distal un aumento de calibre de la vena renal, así como, bueno, pues aquí con el Doppler vemos que se trata efectivamente de esta vena, ¿no? Y a nivel más proximal lo que se ve es una compresión, aquí se ve muy bien, una compresión de la misma por la vena mesentérica superior y por la aorta y por la vena mesentérica superior. Y bueno, aquí lo que vemos es un afilamiento bastante marcado de la vena renal izquierda. Bueno, y ya en cuanto a la arteriografía, pues digo, en cuanto a la venografía, bueno, por lo que se ve es que hay un afilamiento de esta vena renal que se trata mediante la colocación de un stent. Y vemos aquí en esta última imagen cómo este afilamiento, pues, bueno, la resolución de este afilamiento, ¿no? Y aquí también se realiza una ecografía en el que vemos que recupera su calibre normal, la vena renal, ¿no? Entonces, la aorta y la vena mesentérica superior y la vena renal con un diámetro ya recuperado. Y el TAC de control en el que vemos que aquí que pasa la vena renal con el stent colocado, bueno, pues con un diámetro también conservado. En cuanto, bueno, ese era un primer caso, quería poner un caso de un síndrome compresivo, que creo que también es bastante ilustrativo. Y en cuanto al segundo caso, pues es una mujer de 50 años en estudio por diverticulitis aguda de repetición con dolor pélvico crónico y se le diagnostica una diverticulitis y se pasa a hacer un TAC abdominopélvico. Entonces, bueno, por lo que llama la atención
es varices pélvicas bastante marcadas, ¿no? Em, que aquí en plano coronal se ve mejor, pues aquí varices pélvicas bastante marcadas, con un aumento de tamaño de calibre de la vena gonadal izquierda, que esto es como pues lo más típico cuando vienen derivadas estas pacientes por sospecha de síndrome de congestión pélvica. Y bueno, pues aquí en la venografía lo que vemos es que hay un plexo, vemos una congestión del plexo venoso pélvico y de las venas parauterinas. Ya no solamente está dilatada la vena gonadal, sino que también pues ya pasa a lo que van a ser las uterinas, ¿no? Y bueno, pues aquí la resolución es la embolización distal con COIS, ¿no? Que es lo que es el tratamiento más típico que se realiza. Entonces, bueno, pues se va embolizando de distal a más proximal hasta que al final queda obliterada por completo esta vena gonadal. Bueno, y como conclusiones, pues el síndrome de congestión pélvica es una patología infradiagnosticada de etiología multifactorial em, con incompetencia valvular de las venas ováricas como principal causa primaria y síndromes compresivos como causa secundaria. Em, la presencia de varices pélvicas en prueba de imagen no es patognomónico, es un hallazgo común e inespecífico, es decir, no siempre que haya varices en prueba de imagen equivale a un síndrome de congestión venosa pélvica, o sea, tiene que ir asociado a clínica y la venografía tras catéter es un método diagnóstico terapéutico y se considera el tratamiento de elección hoy en día. Bueno, y aquí un poco la bibliografía y gracias por vuestra atención.